Buenas tardes, muchísimas gracias por conectaros y estar esta tarde aquí con nosotros. Bueno, como veis, esta es la segunda sesión que hacemos sobre una segunda webinar sobre acción educativa en el exterior. La primera fue introductoria, esta ya está más cerca de la parte específica del supuesto práctico y de la entrevista, bueno, y del tipo T. Entonces, como la primera vez, estamos con José Manuel Fernández, que fue la nota más alta del cuerpo de maestras y maestros en el último proceso, en el del año pasado, que actualmente está en Bogotá. Y avisaros antes de empezar que la webinar está siendo grabada para luego poder compartirla con todas las personas que lo requieran. Os pido que silenciéis los micrófonos y que os reservéis las dudas para el final, porque muy probablemente tengáis ahora mismo algunas dudas que se irán resolviendo a lo largo de la webinar. De todas formas, en cualquier caso, si después de la webinar tenéis alguna duda, pues tendréis vuestra oportunidad de preguntarle a José Manuel, y si no, pues podréis escribirnos a cualquiera de los sindicatos de los territorios, ¿de acuerdo? Este intersindical, como sabéis, es una confederación estatal de la que formamos parte diferentes sindicatos de STES. Los nombres pueden variar. En Andalucía, USTEA, STER Murcia, SUATEA en Asturias, etcétera, etcétera. Pero en cualquier caso, siempre podéis recurrir al sindicato de vuestro territorio para hacer las consultas pertinentes. Y sin más dilación, pues doy la palabra a José Manuel. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Andrés. Bueno, mm, como ha dicho Andrés, yo soy José Manuel Fernández y lo que pretendo es dar un poco continuación a ese webinar que hubo hace ya unos meses, pero en este caso muy concreto sobre supuestos prácticos y entrevistas. Es verdad que hay la primera parte de la fase específica, ¿no? El tipo test es importante. Doy por hecho que muchos y muchas de los que estáis aquí ya lleváis meses trabajando, estudiando, haciendo test. Entonces es un elemento muy importante porque al final son partes eliminatorias, pero en este caso nos vamos a centrar en supuestos prácticos y entrevistas, bueno, que tiene su particularidad, como ha comentado Andrés inicialmente. ¿Vale? Ya digo, ya he dicho, cualquier duda que tengáis, ir anotándola y luego vamos resolviendo, no hay ningún tipo de problema, seguramente saldrán y intentamos o intentaré de mi parte poder resolverla de la mejor manera posible, ¿vale? Y con esto ya doy comienzo presentándome. eh, sí, 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 ahí va. Bueno, yo soy José Galloso, soy maestro de educación primaria, hice un máster en inclusión y exclusión social educativa, durante varios años estuve además muy vinculado al mundo del sindicalismo, no solo en STER intersindical en la región de Murcia, también a nivel europeo, en el Comité Sindical de Europea de Educación, y entonces fui pasando tanto en la región de Murcia como en Galicia como docente, siempre en educación primaria, y actualmente, después de aprobar el proceso selectivo de exterior el año pasado, estoy en el Colegio Reyes Católicos, el Centro Cultural Educativo Español Reyes Católicos. Ahí tenéis un poco la nota final que obtuve, 25,69, la nota específica de la fase específica, 14,59, ¿vale? Con el máximo de 15. Yo lo que voy a intentar, obviamente, no tengo recetas mágicas ni fórmulas especiales. Eh, yo también, o sea, me preparé muy concienzudamente y le dediqué muchas horas a este proceso selectivo y voy a intentar dar elementos que a mí personalmente me funcionaron, ¿no? Y que dieron lugar a poder llegar a esa nota y a conseguir el primer destino que yo pedía en ese momento, que era el Reyes Católico en educación primaria. Obviamente puede ser que algunos funcionen para uno, otros para otros, pero al final son elementos que yo creo que es importante valorar en su conjunto y que cada cual pues, pueda ir reforzando su preparación. Además quedan 8 semanas, las fechas ya están puestas, provisionales, pero ya están definidas. Es decir, que hay un periodo de tiempo en el que todavía tenéis margen suficiente para poder definir todo ese espacio. Yo aquí voy a plantear como 3 momentos en la presentación. Una es dedicado sobre todo al supuesto práctico. En otro momento hablaré más de la entrevista y finalmente os voy a
exponer mi caso práctico, mi supuesto y cómo fue mi entrevista, para que pues habrá gente que esté empezando, que sea su primer año, otros que lleven varios intentándolo, entonces voy a intentar que la información pueda valer tanto para unos como para otras personas, ¿vale? Entonces iniciamos con el supuesto práctico. Eh, yo voy a plantearlo con esa preparación del supuesto en base a 4 elementos que considero fundamentales. Uno, saber a qué nos estamos enfrentando, las características de la prueba, conocer qué quieren saber de mí. Yo creo que eso es importante para definir qué voy a decir posteriormente. Prepararse para cualquier supuesto, la fase planificación-preparación, que voy a dar elementos que pueden ser de interés. Y por último, practicar, ensayar. ¿Vale? Eso van a ser como los 4 elementos que voy a ir desgranando a lo largo de esta parte de la presentación. En primer lugar, ¿a qué nos estamos enfrentando cuando hablamos del supuesto práctico? Pues tenemos que irnos a la convocatoria, a cualquiera de las convocatorias y específicamente a la convocatoria de 2025, que es la que nos regula el proceso actual. En este caso habla de la fase específica y nos dice que se va a valorar la adecuación profesional de cada participante en relación, y esto es importante, con el desempeño de la actividad docente en el exterior. ¿Vale? Ya nos sitúa en un marco y por lo tanto nos está especificando, indicando que todo lo que hagamos en torno a nuestro supuesto práctico va a tener que estar contextualizado y enmarcado, ¿vale? Y tiene que encajar perfectamente en ese marco de la actividad docente en el exterior. Y además nos remite al anexo 3, ¿vale? Yo creo que es importante revisar este anexo, el anexo 3, el anexo 4, para poder estar, pues, con claridad suficiente a la hora de abordar nuestro supuesto práctico, porque nos va a dar una serie de datos de interés que luego voy a mencionar, ¿vale? Obviamente esta valoración consta de 2 partes, siendo ambas obligatorias y eliminatorias, ¿vale? Esto ya lo sabemos, esta fase específica pues tiene su tipo test y luego su entrevista, que es el supuesto práctico que leemos, más las preguntas que nos hace la comisión, ¿vale? Ya ahí aparecen las fechas, ya seguramente todo y todas las tenéis claras. Fase específica, fecha provisional 11 de abril, por eso hablaba de esas 8 semanas que todavía quedan. Y luego la segunda parte de esa fase específica, que sería la lectura del supuesto práctico, si hemos aprobado el tipo test, ¿vale? Entonces ya, pues, en función de las personas que hayan pasado, de la comisión de valoración en las que estéis, de vuestro apellido, porque esto va por orden, pues habrá una fecha u otra entre el 27 de abril y el 11 de mayo en el que os convoquen para leer vuestro supuesto práctico y hacer la defensa, ¿vale? Eso ya lo comentaremos un poquito más tarde. ¿Qué más nos dice la convocatoria sobre esto? Sobre esta parte específica, que constará de uno o varios supuestos prácticos que estarán en relación con el ejercicio de las funciones de los correspondientes cuerpos docentes y con la acción educativa en el exterior. Vale. Y aquí nos remite al anexo 4. Ya decía yo que estos 2 anexos son importantes. Perfecto. Uno o varios supuestos prácticos. Y esto es importante porque cualquiera que haya estado revisando, que es un ejercicio que deberíais hacer, los supuestos prácticos de los últimos años, de los últimos 4, 5, 6 años, veréis que hay cambios en relación a cómo se plantean los supuestos prácticos. No hay un modelo único, hay que estar relativamente preparado. En los últimos años la tendencia ha sido que hayan 4 preguntas y cada pregunta pues tiene pues, una característica muy específica que está pues no vinculada al resto, por así decirlo, mientras que en anterioridad había otros supuestos prácticos que era un contexto general y las 4 preguntas se vinculaban a ese planteamiento inicial. Eso, ya digo, ha ido modificando y lo normal sería esperar que se siguiese el mismo planteamiento que años anteriores, que sea un supuesto práctico con 4 preguntas diferentes, ¿vale? Que luego nosotros contextualizamos en nuestro centro, en el centro que estamos pidiendo, ¿vale? El contexto en el que se va a realizar son máximo 2 horas. Es muy importante, por lo tanto, controlar los tiempos y eso también se planifica y se prepara y se valora, todo esto se valora de 0 a 15 puntos, siendo necesario para aprobar, para superar esta parte, el 50%, es decir, un 7,5, ¿vale? Estas son, pues, las características fundamentales que ya nos marca la propia convocatoria. Estos son los anexos, este es el anexo 3.
¿Qué quieren saber de mí? Esta es la segunda parte que planteaba. Y aquí ya empiezan a darme pistas iniciales sobre cómo tengo yo que dirigir mi supuesto práctico y posteriormente la entrevista. Uno, saber y entender qué es la acción educativa en el exterior. Pero además, entre otras cuestiones, marca y define claramente el nivel de competencia digital, es decir, va a ser un elemento importante a la hora de plantear nuestro supuesto práctico, la competencia digital. También el entorno lingüístico, porque obviamente en muchas ocasiones estamos en países en los que el habla, la lengua de ese territorio no es la española y eso va a implicar una serie de características o condiciones que son importantes a abordar en nuestro supuesto práctico. Y esto se relaciona con la metodología AICLE, con el bilingüismo o plurilingüismo. Más elementos que van a estar ahí y que ya nos están dando pistas sobre qué nos están pidiendo. Proyectos y actividades de proyección cultural española, un elemento fundamental y clave en la acción educativa en el exterior, que por lo tanto van a esperar de alguna manera que nosotros sepamos manejar en nuestro supuesto práctico. Y luego también elementos como el trabajo en equipo, la predisposición a integrarse, disponibilidad para colaborar. Esos son elementos que a veces son difíciles eh, que queden de manifiesto en un supuesto práctico, pero luego la entrevista tenemos que saber poder llevarla para que eso, de alguna manera, en nuestra propia defensa quede patente. Pero ya son ingredientes que nos están señalando hacia dónde se va a fijar la comisión de valoración. Vale, seguimos. ¿Qué más? Anexo 4, ¿vale? Seguimos especificando. Hay elementos que nos hablan nuevamente de la acción educativa en el exterior, ¿vale? Sobre los objetivos que persigue, sobre la normativa específica. Va a esperar la comisión de evaluación que sepamos y comprendamos y manejemos bien esa normativa específica, ¿vale? Los reales decretos, la orden, todo lo que tiene que ver con cada uno de los programas, la propia legislación que la enmarca, ¿no? La LOMLOE. Pero además de eso, las características socioeducativas y culturales del país para el que estamos intentando pues, obtener una plaza. Eso va a formar parte en muchas ocasiones de las preguntas que nos puedan hacer. Es decir, si yo estoy pidiendo, si yo estoy elaborando un supuesto práctico para un país en concreto, de alguna manera tengo que dejar claro que sé a dónde voy, a dónde quiero ir, ¿vale? Entonces son elementos que vamos a tener que encontrar la forma para introducirlos de alguna manera, ¿vale? La presencia institucional del ministerio van a valorarla como, pues yo tengo que saber si en el país al que quiero ir hay un instituto Cervantes, si se están desarrollando programas culturales, si además de un centro de titularidad o una sección bilingüe hay aulas de lengua y cultura españolas, pues todo eso tengo que manejarlo suficientemente bien como para que quede claro en mi supuesto práctico o en el caso de que me pregunten, ¿vale? Luego, con relación a las características concretas de los centros y programas. Personalmente creo que una de las cosas que más se valora a la hora de elaborar un supuesto práctico es que sepa perfectamente que lo que estoy proponiendo encaja en el centro, porque cada centro y cada programa puede ser diferente. No va a ser lo mismo un ALCE que una sección bilingüe, que un centro de titularidad, incluso dentro de cada uno de estos programas va a haber centros diferentes. No es lo mismo hablar del Cañada Blanche en Londres que irnos a uno de los centros de titularidad de Marruecos o el que yo estoy en Colombia. Entonces, todo eso, de alguna manera, tendré que reflejar, ¿vale? Uh, y esto se vincula con todas esas especificidades, ¿no? Esos pequeños puntos que va comentando sobre recursos didácticos, sobre metodología, evaluación, competencias digitales. Y luego, otro elemento fundamental que se valora mucho, todo lo que tiene que ver con actividades interdisciplinarias, interculturales, extraescolares y de difusión de la lengua y cultura española, ¿vale? Son elementos que van a estar pendientes de dónde pueden aparecer en nuestro supuesto práctico, ¿vale? Y finalmente, obviamente, somos docentes y vamos a tener que tener un manejo de la LOMLOE y de todo lo que tiene que ver los principios pedagógicos, la evaluación, la equidad, igualdad, la inclusión, todo eso tiene que aparecer de una manera u otra, ¿vale? Son elementos que ya van a estar como parte de la valoración que nos pueda hacer la comisión, ¿vale? ¿A dónde me lleva esto? Yo una de las cosas que hice
fue marcar mis irrenunciables. Mis irrenunciables son aquellas cuestiones que yo entendía que no podían faltar en mi supuesto práctico, que tenían que estar sí o sí, independientemente de lo que me preguntase. Luego tendría que adaptarlo de una manera u otra, pero eran irrenunciables porque entendía que cada una de ellas aportaban al supuesto práctico. Uno, contextualización completa del centro, saber a dónde voy y hacer referencia a ello a lo largo del supuesto. Dos, las referencias normativas, ¿no? Están esperando que nosotros sepamos realmente la normativa que rige el exterior, tanto el Real Decreto como los diferentes programas, la normativa que regula los diferentes programas, la LOE, la non-LOE, reales decretos, desarrollo de los currículums en cada una de las etapas y este tipo de cuestiones. Vale. Otro renunciable, la referencia a los documentos del centro. ¿Por qué? Porque es la manera y planes de transición, proyectos lingüísticos de centros, proyectos digitales, Disculpa, José manual de Manuel, no sé convivencia. no sé si ha sido mi solo, pero se ha cortado durante 10 segundos. ¿Se puede retomar? Sí, A a lo mejor. todos. Sí, sí. Vale. Estaba yo creo que en la parte de referencia a los documentos del centro. ¿Vale? Y hacía mención a que efectivamente hay que mencionar todos esos documentos, tanto los generales, PGA o Proyecto Educativo Institucional, como los más específicos, planes de transición, planes digitales, manuales de convivencia. ¿Vale? Luego, otra cuestión irrenunciable, la mención a la dimensión cultural. En este caso, de mi centro, porque yo pedía para Bogotá, el Centro Cultural y Educativo Español Reyes Católicos, pues tiene esa dimensión, pero cada centro pues podrá tener, o cada país podrá tener elementos culturales que sean destacables, ¿no? Y incluir vocabulario específico educativo actual. Es decir, que todo aquello que yo formulase diese pues, esa imagen de profesionalidad, de saber de lo que se está hablando, de actualización, pues situaciones de aprendizaje, perfiles de salida, competencias específicas, competencias, criterios de evaluación, saberes básicos, los enfoques competenciales, instrumentos de evaluación, elementos que podían introducirse en función de cada una de las preguntas, pero que estaban obviamente en relación con el tema que se estuviese tratando. Incluir, obviamente, principios y propuestas metodológicas que podían llamar la atención o que podían ser coherentes con lo que se está pidiendo, pues DUA, metodología activa, aprendizaje servicio, todo este tipo de cuestiones, y luego específicas del área. Cada uno pues, puede determinar cuáles son esas ideas clave que considera que son fundamentales. Luego, sabía que en mi supuesto práctico tenía que mencionar recursos de la acción educativa en el exterior. Están esperando que sepamos esas características específicas de estos centros y programas. El EO, Veo en español, Alexia en su momento, pero si ya alguna vez está en el exterior, sabréis que Alexia ha dejado de ser recurso, bueno, el espacio donde se gestionan muchas de las cuestiones a nivel organizativo de los centros y ahora estamos empezando a partir de pues, prácticamente hace unas semanas con Fenicia. Pero también hacía mención al INTEF, al aula del futuro, el twinning. Vuelvo a repetir, estos son ingredientes que tenemos que saber manejar para introducirlos. Digitalización y uso TIC, otro elemento que va a ser importante, porque por los tiempos que corren esperan también que estemos adaptados y actualizados a estos elementos. Luego, relación con la comunidad y el entorno cercano. Sabía que tenía que mencionar algo del entorno cercano al colegio, de la ciudad en la que se enmarcaba. Y por último, proyección de la lengua cultura española, que también tendría que estar, o consideraba que tenía que ser un elemento visible dentro del supuesto práctico y final, una conclusión final, ¿vale? Todo esto eran elementos que tenían que entrar. Y a partir de aquí voy a ir contando un poco cómo fui elaborando para que todo esto encajase, ¿vale? Ahora, prepararse para cualquier supuesto, ¿no? Ese fue mi punto de partida, era estar preparado para cualquier cosa que pudiese venir. Entonces, ahí tenéis en esa imagen temas
que han ido saliendo a lo largo de los últimos 5 años, los últimos 5 supuestos prácticos. Se han ido mencionando cuestiones relacionadas con las actividades extraescolares en varias ocasiones, en ocasiones han pedido elaborar sesiones de clase, planes de mejora, también han aparecido en muchas ocasiones la elaboración de planes de mejora, de planes de futuro, ¿no? Para elaborar, de planes de mejora de resultados, siempre nos están llevando un poco a cómo podemos mejorar o cómo podemos trabajar en función de las carencias educativas que se manifiestan en los centros que ellos nos ponen como ejemplo. Y también hay elementos que tienen que ver con actitudes disruptivas, acoso escolar, también ha salido, la relación con las familias, un elemento importante, y por último también todo lo que tiene que ver con interculturalidad, difusión y promoción de la lengua y cultura española. En fin, ya ves que son elementos bastante variados, pero que van llevándonos en torno a un marco bastante, entre comillas, estable, ¿no? Em, para mí, ¿qué pasos son importantes o qué cuestiones son interesantes a la hora de abordar el supuesto práctico? Uno, estudiar los supuestos prácticos. Ya he planteado los diferentes temas que han ido saliendo, pero es importante que os familiaricéis con esos exámenes, que los trabajéis, que los conozcáis, que identifiquéis qué pregunta, o sea, qué realmente está pidiendo en cada pregunta, porque muchas preguntas están pidiéndonos varias cosas. Y es muy, muy importante contestar a todo lo que nos pide, ¿vale? Aunque tenemos 2 horas, es poco tiempo para todo lo que nos piden, tenemos que abordar todo lo que nos plantean y en ocasiones una pregunta puede estar subdividida en diferentes apartados, pero cada apartado incluso nos puede pedir 2, 3, 4 cosas diferentes. Entonces tengo que saber leer, estudiar y entender qué me están pidiendo. Otro elemento que para mí es importante es seguir al centro y a la acción educativa del exterior en general. Es decir, si yo quiero irme a Bogotá, yo voy a seguir al centro, voy a meterme en su página web, voy a investigar qué documentos tiene, qué no tiene, voy a ver qué actividades está haciendo, qué proyectos está llevando a cabo, pero además yo me fijaba mucho en qué hacían otros centros de la acción educativa en el exterior, qué aparecían en sus redes sociales, la unidad de acción educativa en el exterior que estaba difundiendo también, de manera que yo podía tener una idea de cuáles eran las actividades que se proponen en general en los diferentes centros, ¿vale? Y a partir de ahí yo también podía generar otras nuevas ideas, pero ya tenía un marco con el cual podía moverme. Tenemos que conocer el contexto del país, ¿vale? Y hay publicaciones en las que, pues, en la Unidad de Acción Educativa en el Exterior, pues, enumera, menciona los diferentes países y las características que tiene, ¿vale? Entonces es importante estudiarlos o conocerlos cuanto menos, ¿vale? El Instituto Cervantes también elabora documentos, ¿no? El español por el mundo, ¿no? Que podemos ver pues, cuál es la situación del español en función de diferentes sitios, que nos pueden dar ideas para trabajar en ese sentido. Y a partir de ahí construir nuestras propias ideas. Yo creo que es importante que poco a poco vayamos a... Yo tenía un cuaderno y en ese cuaderno iba anotando lo que se me ocurría. Ah, pues podría hacer un proyecto sobre pues, por ejemplo, este año 2026, el centenario de Gaudí, pues sobre eso, que es un elemento cultural español, ¿cómo puedo vincularlo a el contexto del país en el que estoy? Es decir, poco a poco ir recuperando ideas con las que nos sentimos cómodos y que en un momento determinado podemos utilizar. Y ahí poco a poco generaba un banco de recursos. Ideas sobre TIC, ideas sobre plan de convivencia, ideas sobre atención a la diversidad, sesiones específicas, ¿no? Y este banco de recursos es útil por diferentes motivos, no solo porque nos permite construir y dar forma a nuestras propias ideas, sino también porque nos permite practicar y ensayar. Y es dar forma a cómo contestaría un supuesto práctico, ¿vale? Aunque sea solo de manera parcial. Y ahí poco a poco podéis ir construyendo vuestro propio esqueleto. Y yo tenía un esqueleto muy definido en determinadas partes. Sabía que tenía una introducción, sabía que tenía que... Esa introducción eran 2 páginas, que luego hablaré un poco de eso, de la contextualización del centro, que tenía un párrafo que... O sea, porque en el fondo quiere aprovechar el máximo
de tiempo que tienes, son 2 horas, sabes que es poco tiempo. Si lleva una contextualización, que eso no va a variar, ya definida, ya trabajada, ya memorizada, estás ganando tiempo para poder tener en otras preguntas. Y eso es lo que trabajé mucho en las semanas previas. Igual con el marco legal, con la conclusión, era una conclusión que yo ya tenía predefinida y que luego pues la adapta a lo que te han pedido para que esté contextualizada y no parezca que esté pegada de cualquier manera. ¿Vale? En este sentido, más en la línea de ir preparándonos para el supuesto, a ver si puedo pasar a la siguiente diapositiva. Ahí. Practicar y ensayar, ¿vale? Importantísimo que podáis planificar las 8 semanas que quedan. Sé que a veces es complicado porque pues, estamos en el colegio, estamos preparando las clases, tenemos que salir y seguir haciendo cosas del colegio. Entonces es muy importante pues, organizarse bien y los tiempos que nos queden, planificarlos para saber cuándo voy a dedicarle tiempo, no solo a la legislación, que ya es bastante, sino también al supuesto práctico. A veces se nos queda un poco ahí en el tintero, ¿no? Pues hay que recuperarla, porque es verdad que es importante superar el tipo test, pero el supuesto práctico va a ser fundamental para tener la puntuación que necesitamos para obtener la plaza a la que aspiramos. Entonces, planificaros bien, dedicar siempre un tiempo diario a escribir, y yo creo que esto es complejo a veces encontrar ese tiempo, pero es importante que pues, voy a intentar hacer simplemente una parte de una pregunta del supuesto práctico. Y ya estoy practicando esa escritura, ese estar ágil, rápido para dar respuesta a lo que me están pidiendo, estoy corrigiéndome al mismo tiempo de no, es que esta manera de expresarlo no me gusta, y luego puedo revisarlo para saber si he puesto algo que no debería, si hay cosas que debería haber puesto, ¿vale? Entonces es importante ensayar los supuestos de manera parcial. Una pregunta, pues una pregunta. Un fin de semana tengo una hora, hago dos preguntas, dos preguntas. Y poco a poco voy corrigiendo esos supuestos. Yo creo que es importante ese ejercicio de escribirlos, corregirlos, mejorarlos. Y mejorándolos también tiene mucho que ver con no dar rodeos. Tenemos poco tiempo y a veces pues, empezamos a escribir cosas que contextualizan pero que no aportan. Y entonces es importante ir al grano, porque al final en 2 horas, 4 preguntas, tenemos poco margen de maniobra en ese sentido. ¿Vale? Programar simulacros reales, yo creo que es un elemento importante. En estos 2 meses, pues tenéis que sentaros algún día y hacer las 2 horas con el cronómetro al lado para ajustaros a los tiempos y os daréis cuenta de que es difícil controlarlo y más difícil va a ser el día del examen. Entonces, ponerse en esa situación es muy, muy, muy útil a la hora de estar preparado y sobre todo porque os da más tranquilidad. Saber que habéis simulado previamente os puede ayudar al día del propio examen. Y contestar a todo lo que te piden, eso es lo que comentaba. Importante, hay veces que podrías decir algo más de alguna pregunta porque la controlas muy bien, pero tienes que tener en cuenta que tienes que tener tiempo para llegar a la cuarta, a la tercera pregunta y hacer una conclusión que cierre todo. Entonces, controlar los tiempos, pero contestar a todo, porque eso es lo que va a ir dando poco a poco décimas y una mayor puntuación. ¿Vale? Con esto terminaría el supuesto práctico. Luego ya veréis que con el ejemplo habrá más elementos que puedan surgir. He intentado ser lo más práctico posible, con tips, con consejos. Y ahora nos metemos en la parte de la entrevista, que está obviamente muy vinculada al supuesto práctico. La entrevista, ¿cómo quiero que la plantearla? ¿No? Pues uno, saber también a qué nos estamos enfrentando. Dos, conocer mi supuesto práctico, conocer también a mi tribunal y practicar y ensayar. ¿Vale? Son los 4 elementos que voy a abordar en esta parte. ¿Cuál es el formato de la entrevista? ¿Vale? Pues obviamente hay una lectura de vuestro supuesto práctico y posteriormente la comisión que está formada por inspector, inspectora y docentes también, miembros de la unidad de acción exterior, en fin. Esa composición, pues esas personas van a preguntaros, uno, acerca de la entrevista o cuestiones, o sea, acerca del supuesto práctico o acerca de cuestiones relacionadas con el desempeño docente en el exterior, ¿vale? ¿Cómo se gestiona, realmente cómo va este día? Pues
vosotros estáis convocados, vais a la hora indicada, todos los que estáis convocados para ese día, os presentáis en el lugar indicado, bajará parte de la comisión, saludarán, harán, pues pasarán lista para ver quién está y quién no, y os llevarán a lo que sería la sala de espera, donde poco a poco van a ir pasando las personas a leer su supuesto práctico, ¿vale? Pasará una persona y el resto se quedan fuera. Las personas que están fuera pueden entrar también a ver el supuesto práctico, ¿vale? Otra cosa que comentaré, pero la lectura de los supuestos prácticos son públicas. Puede entrar cualquiera, incluso las personas que se van a presentar ese mismo día, o personas que se presentan en otra comisión, o personas que no se van a presentar este año, pero están preparando el siguiente. Todo ese tipo de casuísticas se pueden dar. Los criterios de la comisión también vienen definidos en documentos que se publican, pues va a fijarse en el rigor analítico, en el conocimiento teórico práctico de centro y programa en el exterior, en el perfil del candidato y su adecuación, ¿vale? Al final esto resume todo lo que hemos visto en el anexo 3 y en el anexo 4, ¿vale? Y lo que plantea a la hora de saber a qué nos enfrentamos es también asistir a varias lecturas de candidatos. Aquí hay un debate en torno a si asisto a mi propia comisión, si asisto a otra comisión, pues para que el tribunal pues, no me reconozca el día que vaya. Pues aquí hay pros y contras, hay gente que defiende una cosa y otra. Yo personalmente, el año pasado que me presenté, fui el día anterior a las lecturas, algunas de las lecturas que hubo en mi propia comisión, ¿vale? Y yo pues ya conocía el sitio al que tenía que ir, y al día siguiente fui más tranquilo, conocía también al tribunal y también había visto las dinámicas a las que yo iba a estar expuesto al día siguiente. A mí me funcionó para por lo menos estar más tranquilo ese día. Y la dinámica es la siguiente, una vez que os llaman, os dan el sobre, vais a sacar el sobre donde está vuestro supuesto práctico escrito y a partir de ahí, en un momento determinado, la comisión os pedirá que podéis comenzar a leer. Esa lectura es tal cual lo que habéis escrito, ¿vale? Eso es importante. No os van a poner tiempo, normalmente el tiempo entre que estás nervioso y no, y depende de lo que has escrito, pues leerás dura aproximadamente los 15 minutos, 15, pues más o menos. Y luego es cuando se inicia la ronda de preguntas por parte de la comisión, en la que cada una de las personas de la comisión van a preguntar, pueden preguntar una, dos, tres preguntas, la que quieran. Siempre va a haber un tiempo determinado para que termine la entrevista, pero durante ese tiempo pues pueden hacer más o menos preguntas en función también de lo que se conteste y estas cuestiones. Pero todas van a preguntar y luego va a haber preguntas en el idioma, en los idiomas que os presentéis, ¿vale? Em, Vale, aquí he comentado un poco lo que estábamos hablando, la apertura del sobre, de lectura de solo lo que está escrito. Un ejemplo. A veces escribimos en nuestro supuesto práctico abreviaturas o las siglas, ¿no? Por ejemplo, de Acción Educativa del Exterior. Si lo voy a estar mencionando, no voy a estar escribiéndolo cada vez porque al final pues, me va a suponer un tiempo que estoy utilizando en escribir siempre la misma palabra. Entonces yo ponía AEE. ¿Qué va a pasar? Que en el supuesto práctico van a pedir que lo leas literal. Si tú has puesto AEE, pues tienes que leer AEE, no Acción Educativa en el Exterior. Y así con otras muchas siglas o acrónimos que podemos utilizar, ¿vale? Tenerlo en cuenta porque a veces puede encajar bien y otras veces pues, puede ser interesante ponerlo entero para que quede más reforzada la idea que queremos plantear. Durante la lectura, obviamente, controlar el ritmo, captar la atención, mirar al tribunal de vez en cuando, ¿vale? Creeros vuestro supuesto, esto es importante a la hora de redactarlo, pero también a la hora de leerlo, ¿vale? A veces da la sensación que incluso que nos damos cuenta de que hemos escrito cosas que no están del todo bien o que no queríamos escribir eso, y eso, pues, si lo transmitimos, así lo va a recibir el tribunal. Entonces tenemos que leerlo con aplomo, a pesar de que haya errores, pues luego podremos tener oportunidad de defenderlos, ¿vale? O de corregirnos, de enmendarnos, pero es importante creerlo en el supuesto y transmitir confianza y por lo tanto controlar los nervios. Yo creo que es un elemento fundamental en la manera que seamos capaces de controlar esos nervios, que es complicado porque al final no jugamos mucho, pero pues, defenderemos mucho mejor nuestro supuesto práctico y entenderemos también mejor las preguntas, que es otra parte que quería comentar.
¿vale? Eh, Conocer vuestro supuesto. Yo creo que esto es un elemento muy importante y aquí yo incidiría en que toméis notas de audio después del examen, salir del examen cansados, agotados, con ganas de ir y descansar, pero es importante nada más salir por la puerta, encontrar un hueco, un momento, un espacio donde poder tomar notas. Habrá gente que le vaya mejor tomar notas escritas. Yo personalmente lo hice en un audio, pues he escrito esto, he puesto lo otro, en esta pregunta he ido por aquí, he ido por allá, y luego, porque luego eso lo puedes volver a escuchar y hay cosas que con el paso del tiempo se van perdiendo. Entonces eso lo tienes ahí, lo puedes recuperar. Y luego reescribirlo también en cuanto puedas. Yo lo reescribí, intenté hacer un ejercicio de que fuese lo más parecido posible, no es al 100%, pero te ayuda para poder analizar el supuesto, encontrar los puntos fuertes, qué bueno que puse esto, que puse lo otro, que mencioné aquello, pero también los débiles, creo que aquí me he equivocado, aquí he puesto una cosa que no debería, y entonces me puedo preparar repasándolo para identificar posibles preguntas. Yo en mi supuesto práctico, una vez que terminé, tenía una batería de posibles preguntas, ¿no? Pues si he mencionado proyecto de twinning, pues me pueden preguntar cómo lo llevaría a cabo. Bueno, pues yo me lo apuntaba. Si he mencionado interferencias lingüísticas, pues también me pueden preguntar de interferencias lingüísticas. Comunicación con las familias, pues lo mismo. Pues hay elementos que nos pueden ayudar a la hora de repasar nuestro supuesto práctico a ver por dónde puede ir nuestro tribunal, ¿vale? Y en ese sentido, otro elemento que puede ser útil es conocer al tribunal. Los tribunales ya pues, están conformados, hay comisiones de valoración, 7, 4 para secundaria, 3 para el cuerpo de maestros, si no me equivoco. Conforme se elija, o sea, conforme pasemos a las diferentes cribas, pues luego estamos vinculados a un tribunal y sabemos qué día tenemos que ir, cuándo no, pero sabemos quién lo compone. Vale. Es importante investigar un poco quiénes son las personas que componen el tribunal, cuáles son sus perfiles, qué trayectoria profesional han tenido, porque si yo sé que hay alguna persona del tribunal que, por ejemplo, se ha dedicado o dedica a ELEO, pues me tendré que preparar bien ELEO, la plataforma ELEO, porque puede ser que me pregunten cosas relacionadas con eso. O si, no sé, si son personas que han trabajado en el ámbito de los proyectos internacionales, pues tendré que también reforzar ese área específicamente, Twinning o diferentes proyectos de movilidad, en fin, que nos pueden dar una idea de por dónde pueden ir las preguntas en función de esos perfiles y así también preparar el trabajo previo a nuestra defensa del supuesto práctico y del tribunal. Y otra cuestión es que normalmente los que estáis preparando, en muchas ocasiones estamos en diferentes grupos de Telegram o de WhatsApp, donde hay más compañeros y compañeras que también se presentan. Y normalmente, conforme se van celebrando las diferentes entrevistas, se van compartiendo las preguntas que se hacen. ¿Vale? Entonces es interesante saber qué preguntas está haciendo mi tribunal, qué preguntas están haciendo otros tribunales, por dónde están yendo. A lo mejor hay preguntas que se repiten. Normalmente no, hay mucha variabilidad en las preguntas que se hacen. Pero bueno, puede ser, es importante tener toda esa información para, bueno, para entender a qué me puedo estar, o qué puedo esperar al día siguiente cuando me vaya a presentar yo, ¿vale? Listo, y entramos en la última parte, practicar y ensayar también, no solo el supuesto, sino la entrevista. Leer el supuesto, leértelo a ti, leérselo a otras personas para que te den correcciones, para que te digan cómo puedes mejorar, planificar la preparación de la lectura y la entrevista, esto también, ¿no? Igual que planifico cómo voy a elaborar el supuesto práctico, las semanas que tengo después del 11 de abril, que es el examen, pues tengo que ir también trabajando en esa lectura y en esa entrevista. Ahí es cuando tienes más tiempo para pues, elaborar tu propia batería de preguntas, ver las preguntas de años anteriores, preparar para defender tus puntos fuertes, ¿no? Yo había cosas, por ejemplo, que sabía que quería comentar. Pues había estado previamente en el país,
yo qué sé, había estado como coordinador de polos creativos en Galicia, por lo tanto tenía un contacto directo con todo lo que son nuevas tecnologías, con la IA. Entonces, todo ese tipo de cosas que sé que aportan un plus, tengo que prepararlas para que de una manera natural, no forzada, pueda introducirlas para pues, que el tribunal se quede con esa imagen de profesionalidad, de capacidad y de recursos profesionales que uno puede tener. ¿Vale? Escuchar atentamente y contestar a lo que nos preguntan. A veces estamos nerviosos y si no escuchamos bien, contestamos cosas que pueden estar muy bien, pero que no es lo que nos están pidiendo. Y a veces nos lo van a repreguntar, pero otras veces no tienen por qué. Entonces es muy importante escuchar atentamente. Si hace falta, pues nos tomamos 1 o 2 segundos para reorganizar nuestras ideas, pero contestamos a lo que nos están preguntando. Y trasladar imagen de confianza, de seguridad, de credibilidad, pues eso ya lo había mencionado antes, pero es importante tenerlo en cuenta siempre, ¿vale? Preguntas de la entrevista. Aquí ya me pongo con preguntas tipo, ¿vale? ¿A qué preguntas nos podemos enfrentar? Pues nos pueden preguntar sobre características significativas de nuestro centro o de nuestro programa. Nos pueden preguntar sobre si conocemos el proyecto educativo del centro o sobre cuestiones específicas. Sobre metodología, puede haber preguntas, ¿no? ¿Ha mencionado usted dentro de la metodología su carácter interdisciplinar? Esto va a pasar mucho. Cosas que hemos mencionado, luego nos van a decir, bueno, pero ha mencionado, explíquelo, concrételo, ¿a qué se refiere? ¿Vale? También una pregunta que puede surgir son preguntas personales, ¿no? De qué motivaciones tienes para irte al exterior, ¿ha estado usted alguna vez trabajando en el exterior? ¿Por qué quiere irse a ese centro, especialmente a ese país? ¿Vale? ¿Qué puede aportar usted a la enseñanza en este centro? ¿Vale? Otros ejemplos de preguntas que se han dado en la entrevista a lo largo de los últimos años. Eh, ¿Qué se llevaría usted en la maleta para trabajar en Lisboa? ¿No? ¿Qué recursos didácticos? Otras preguntas que tienen que ver con evaluación de la práctica docente, si la mencionamos, el tribunal, o sea, la comisión lo que va a querer es saber que eso que mencionamos lo estamos utilizando con realmente con conocimiento de causa, ¿vale? Entonces pueden hacer preguntas sobre eso o sobre incluso lo que no queda del todo claro. Si no quedan claros algunos elementos, nos pueden preguntar sobre ello. ¿Cómo actuaría con un alumno que le genera problemas en el aula, ¿no? ¿Cómo resolverías casos puntuales? Y luego, ya sabéis, las preguntas en el idioma también van a ir en torno a estas cuestiones. Vale, ahí tenéis más ejemplos, instrumentos de evaluación que podría utilizar, si es difícil o no adaptarse a determinados contextos en los que pues, puede ser la vida portuguesa, podría ser en Marruecos, ¿vale? Entonces esto es, ya ves que es un panorama bastante global, donde las preguntas son todas diferentes, van en diferentes sentidos, pero que nos dan una imagen de por dónde puede ir. Vale, y con esto ya entro en la última parte, para no extenderme mucho más, que es el caso práctico de mi supuesto que yo elaboré el año pasado, ¿vale? Y voy a recoger muchas de las cosas que ya he planteado previamente, iréis viendo poco a poco, ¿vale? Este es mi supuesto práctico. Ya veréis los que no habéis presentado que cuando estéis el día del examen os van a dar papeles autocopiativos, ¿vale? Es decir, hay un papel que es el original y debajo se va a ir calcando lo que te vas escribiendo. Te van a dar los papeles que tú quieras. En principio yo creo que te dan 10, 12 y tú si quieres puedes pedir más y van numerándolos para que no se traspapelen y demás. Entonces, con este punto de partida iniciamos, ¿no? Y lo primero es la introducción. La acción educativa en el exterior tiene una serie de características a tener en cuenta. Yo personalmente lo que hice fue en la introducción introducir también el marco normativo. Hay gente que el marco normativo no lo pone al principio, lo va incluyendo pues, a lo largo del supuesto práctico. Para mí era más sencillo introducirlo inicialmente y si hacía falta de manera específica mencionarlo, lo mencionaba. Pero ya lo dejaba planteado inicialmente. Lo mismo con el marco normativo de la acción educativa en el exterior, pero también como yo me presentaba a un centro de titularidad, pues ya automáticamente le mencionaba la resolución de 2022 y las instrucciones de 2005. Y ya me quedaban ahí recogidas.
como uno de mis irrenunciables. ¿Os acordáis de lo que comenté? Pues eso, mis irrenunciables ya empiezan a formar parte del supuesto práctico desde el principio. Además, como mi supuesto práctico está contextualizado en el Centro Cultural y Español Educativo Reyes Católicos, también lo menciono desde el principio, las características que tiene, el contexto del centro, ¿no? Y ahí hablo de dónde está, del número de estudiantes que tiene, de la familia, de la etapa a la que yo me voy a dedicar, primaria, el número de alumnos que tiene, las características que rodean a ese alumnado, ¿vale? Y luego especificidades del centro. Yo mencioné el hecho de que es un centro cultural que está vinculado al ámbito educativo, entonces lo dejé. Eh, y por último, para terminar esta introducción, mencioné todo lo que tenía que ver con la etapa de primaria, la normativa, la legislación, la LOMLOE, con el Real Decreto de primaria y la orden de primaria, ¿vale? Esto me ocupó 2 páginas, esto era la introducción, que estaba ya previamente muy trabajada desde casa. Y cuando ya tengo la introducción es cuando empiezo con las diferentes preguntas, ¿vale? La primera fue de inteligencia artificial el año pasado, ¿vale? Pero fijaros el tipo de pregunta que es. Hay una introducción inicial y 2 preguntas que se subdividen, ¿vale? Y además me está marcando los puntos que tiene. Yo tengo que ser consciente de eso desde el principio y reconocer cuáles son las preguntas a las que le tengo que dedicar más o menos tiempo en función de los puntos que dé, ¿vale? En este caso hablaba de actuaciones para maximizar el potencial de la inteligencia artificial y luego de qué medidas puedo aplicar para garantizar un entorno de aprendizaje seguro, ético y responsable. ¿Vale? Pues mi respuesta a esta primera pregunta, uno, yo como consejo intentaría facilitar la lectura por parte del tribunal. Quiere decir que seamos capaces de mantener un cierto ritmo. Si voy a empezar a contestar una pregunta, lo digo. Pues en relación con la primera pregunta, en relación con la segunda, con la tercera o con la cuarta. Así el tribunal ya sabe en qué momento está y a qué tiene que atenerse, ¿vale? Entonces, siempre hice una pequeña introducción de esa pregunta, pues en este caso de la IA, la importancia que tiene, que el centro lo reconoce y luego ya empiezo a poner propuestas. Yo, ejemplo, pues actuaciones para maximizar el potencial, la formación del profesorado, diseño curricular de competencias digitales y realizar un evento o semana de la IA. Y ahí es donde cada uno de vosotras y vosotros tenéis que ir metiendo esos ingredientes que mencionaba antes. El INTEF, por ejemplo, que es un organismo que está muy vinculado a la acción educativa en el exterior, las comisiones que puede tener el centro, ¿vale? Los documentos del centro que recogen elementos como estos. Al final es dar la imagen a la comisión de que estamos formados e informados sobre el centro en el que queremos trabajar. Y luego también contesté la siguiente parte, en torno al aprendizaje seguro, ético, responsable, pues ahí también menciona documentos de centro, la propia realidad, la asignatura, en este caso había una asignatura TIC y robótica en el centro, pues todo eso tiene que estar reflejado de alguna manera, ¿vale? Segunda pregunta, esta en este caso relacionada con comunicación con las familias. Y fijaros, vuelvo a valer 4 puntos y además nos pide 4 apartados. No se nos puede olvidar ninguno, tenemos que dedicarle tiempo a todos ellos, ¿vale? Yo particularmente, igualmente, empecé con una contextualización y añadí un apartado, objetivos. ¿Por qué? Porque me iba a ayudar a luego establecer la evaluación, que era uno de los subapartados que me pedían. Entonces, ahí defines tus objetivos, yo puse comunicación fluida, fomento la participación, crear un clima de confianza, y luego te pedía también aspectos relevantes de la cultura local. Tengo que saber elementos de la cultura del país al que voy. Pues se mencionan varios, se justifican, se vinculan con elementos que luego se puedan trasladar al currículum o al ámbito educativo. Y aquí nos pedía también propuestas para fomentar la interculturalidad. Importante que en estas propuestas que nos piden definamos también el grupo para el que vamos a dar clase, ¿vale? Que eso también yo lo llevaba preparado. Yo sabía que fuese lo que fuese, iba a ser para cuarto de primaria y a partir de ahí ya iba a adaptar las cosas. Pero ya iba enfocado a que las propuestas iban a ir para ese tipo de alumnado y con las características y el trabajo que se puede desarrollar con ellas, ¿vale? Eh, y luego aquí incluí elementos TIC muy importantes y de internacionalización que piden en muchas ocasiones en estos centros, en el exterior, ¿no? Pues, por ejemplo, el proyecto de Twinning. Bueno, pues
introduje, como decía antes, elementos que ya sabía que quería comentar que eran irrenunciables, pues por ejemplo, para fomentar la interculturalidad, ¿vale? También nos pedían estrategia y canales de comunicación, y ahí mencioné a Alexia. Pues sí es importante, si no Alexia, Fenicia o este tipo de plataformas, es importante mencionarlas porque nos da una idea de que sí tenemos conocimiento del exterior, ¿vale? Y también cosas concretas de la realidad en la que estamos. Pues yo mencioné la Red Distrital de Bibliotecas de Bogotá, por ejemplo, ¿vale? Y luego, pues, introduje elementos de evaluación, que eran otras de las cosas que nos pedían, pues que fuesen medibles y dónde se iba a hacer la evaluación, no solo el qué, sino quién, este tipo de cuestiones, y el cuándo, periódicamente. Todo esto lo definía a la hora de contestar la pregunta, ¿vale? Vamos terminando. Esta es la tercera que se hizo el año pasado sobre acoso escolar. En función de la competitividad, vuelve a valer 4 puntos y dos preguntas, dos subpreguntas, ¿vale? Estrategias y actuaciones, ¿vale? Aquí ya nos toca diferenciar entre qué es una estrategia, qué es una actuación y cómo puedo plantearlo. En un caso me pide que sea en el aula, en otro me dice que sea en el centro, pues tenemos que ser muy conscientes de ello. Aquí tengo, ¿no? Aquí, pues, volví a dar contestación con una pequeña contextualización y luego, pues, hablaba de estrategias, pues, trabajo cooperativo, mejorar el clima de convivencia positivo, pues, con jarras de agradecimiento, estrategias de autoevaluación y coevaluación, y luego a nivel de centro volví a aplicar, pues, otras propuestas concretas, pero fijaros que no soy escueto, que intento que haya para cada pregunta 2, 3, 4 ejemplos. Y aquí, pues lo interesante es que en una de estas preguntas, donde incluyo marco del diseño universal de aprendizaje, tema de la inclusión, pero también incluyo recursos leo y veo en español, que es un elemento muy característico de la acción educativa en el exterior. Vuelvo a repetir, son irrenunciables que tenía y que tenéis que saber dónde podéis colocarlos. Y la última pregunta, que valía solo 3 puntos, tiene que ver con el marco de régimen, permanencia y prórroga del personal docente en el exterior. Esto era muy concreto, era pura legislación, pero había que explicarlo, había que concretarlo, pues cuándo era la evaluación, quién la desarrollaba, pues ahí yo fui poniendo quién componía la comisión, cuáles eran los criterios de evaluación y finalmente cómo se finalizaba todo el procedimiento. Aquí no me voy a parar mucho porque ya digo que es la legislación pura y dura, básicamente. ¿Vale? Y una conclusión. La parte de la conclusión, que aquí yo mencionaba a Paulo Freire por su relación con el ámbito latinoamericano y finalmente pues vinculaba esa frase con pues, lo que había preguntado el supuesto práctico. La relación con el entorno, la colaboración con el alumnado, con las familias, la importancia del avance de la IA, la promoción de la cultura de paz, todo eso estaba incluido en esa conclusión y finalmente pues comentaba que pretendía que fuese realista, que se pudiese desarrollar en el trabajo ya se aplica en Reyes Católicos y finalmente pues quedaba a disposición de la comisión para cualquier cuestión que querían plantear, agradeciendo su atención. Era una conclusión y un cierre formal, ¿vale? Pero que daba punto final a toda la elaboración del supuesto, ¿vale? ¿Qué preguntas me hicieron? Me preguntaron por la evaluación del plan de comunicación con las familias, que por qué lo decidí hacer en las sesiones de evaluación. Me preguntaron sobre las interferencias lingüísticas, que por qué se daban en Colombia, si era un país de lengua española, que por qué, bueno, que especificase más claramente el tema de los periodos en los que se realizaban las evaluaciones ordinarias, que cómo llevaría a cabo la realización de lectura en familia, que fue otra propuesta que hacía, al mencionar a Alexia, también me preguntaron por otros canales de comunicación oficiales, ¿vale? Me preguntaron, claro, mencionaba lo que decía, si yo menciono el leo y veo en español, tengo que tener claro por qué lo menciono. Y entonces me preguntaron ejemplos concretos de qué película o qué libros podría trabajar. Pues yo previamente había investigado qué podía tener y tenía 3, 4 recursos que podía utilizar en caso de que me preguntaran, ¿vale? Y luego ejemplos concretos también sobre la IA, sobre si había trabajado en el estilo alguna vez o sobre qué elementos de la cultura portuguesa podría introducir con mi alumnado, ¿vale? Estos son ejemplos que ya ves que están muy relacionados con el supuesto que elaboré. Y con esto termino. Yo voy a dar una serie de conclusiones y ya damos paso a las preguntas. Planificar bien las 8 semanas que os quedan.
poco tiempo, pero suficiente para poder ir perfilando muy bien vuestro supuesto práctico, dedicar tiempo diario a trabajar bien el supuesto, sacar todo el tiempo que podáis, a investigar los centros, a leer pues, determinados documentos que pueden ser útiles para contextualizar, pues, por ejemplo, los documentos del centro, a aplicar, ¿no? A aplicar en el sentido de yo todo lo que puse en mi supuesto práctico lo había aplicado en mi aula previamente y sabía qué podía funcionar, qué no, con qué estaba seguro y con qué pues, mejor no me iba a meter, porque aunque pudiesen valorarlo bien, si me preguntaban, podía no ser muy claro o muy convincente. Por otro lado, escribir, lo que decía, escribir, dedicar un tiempo a hacer partes de supuestos prácticos, a corregir, a memorizar, sobre todo en las partes, las semanas finales, a memorizar esas partes fijas que son la introducción y la conclusión, definir vuestros irrenunciables, qué cosas queréis que sí o sí entren, qué queréis poner, crear vuestras propias ideas para que luego tengáis esos ingredientes con los que definir vuestro supuesto práctico, pues fijaros en los aniversarios que hay, en las efemérides, si queréis introducir elementos que vinculen un país con otro. Ser vosotros mismos, ser realistas, ¿vale? Al final van a valorar mucho que lo que escribáis se pueda llevar a la práctica, que no sea complicado de poner eh, en funcionamiento, sino que realmente se entienda por qué se está proponiendo y por lo tanto es bueno que construyáis vosotros vuestras propias propuestas para poder defenderlas, contextualizarlas también, aterrizarlas sobre la realidad, ¿no? Sobre el contexto del centro o del programa para el que lo estáis elaborando y apoyaros de vuestra propia experiencia. Muchos de vosotros lleváis muchos años trabajando en las aulas, habéis puesto en práctica determinadas experiencias, determinadas propuestas que han salido bien, han salido mal, pues todo eso también puede recogerse en vuestro supuesto práctico para poder defenderlo y fortalecerlo. Y por último, lo de llevar a cabo los simulacros parciales y totales. O sea, poneros y cronometraros y poneros en situación un poco de estrés, utilizar supuestos prácticos de años anteriores, tampoco hace falta. Hay gente que lo inventa, que se inventa sus propios supuestos, podéis hacerlo también, pero que eso os lleve a forzaros a encontrar en esas situaciones en las que tenéis que pues estar casi casi como si fuese el día del propio examen, ¿vale? Y con esto ya termino, dando las gracias por la atención. Espero que esta experiencia mía haya podido ser útil y estos pequeños tips que a mí me funcionaron os puedan ser útiles a vosotros también. Y nada, me quedo a vuestra disposición para las preguntas que pueda haber. Muchísimas gracias, José Manuel. Si os parece, podéis escribir tanto en el chat y voy leyendo yo las preguntas, como si alguien quiere hacerle una pregunta directamente, pues puede levantar la mano. Te voy a leer, voy a leer lo que han puesto en el chat. A ver. Bueno, ha preguntado, a ver, lo mejor para que me envíen la grabación. Lo ideal sería que escribierais a vuestro propio sindicato. Lo que pasa es que no sé si hay alguien que tiene alguna duda de cuál es el sindicato en su territorio, pues que lo ponga por el chat y le pongo el nombre. En cualquier caso, también he puesto por el chat el correo de Stern, que es el sindicato en la región de Murcia, que es donde yo pertenezco, que no hay ningún problema en enviároslo. Lo ideal sería que de todas formas le escribáis a vuestro territorio por si tenéis alguna particularidad o cualquier cosa, pero si nos mandáis el correo a partir del martes seguramente, el lunes lo subiremos, no sé si estará disponible el lunes o ya el martes, os podremos pasar el enlace. También estará abierto en la página web de STES. En STES hay un apartado que es exterior y ahí tenéis también acceso a la primera webinar que se hizo. Eh, bueno, te dice Julián, José Manuel, que discrepa lo de que sea bueno asistir a creo que se refiere al tribunal a ver experiencias previas de otros compañeros. Pero bueno, por si quieres comentar tú algo, de si Sí, conoces sí. alguna experiencia que haya ido mal o algo. Yo, hombre, particularmente no conozco ninguna experiencia, pero de que haya ido mal, o sea, él está comentando que a él no le fue bien. Esto es como todo. Yo creo que al final son herramientas, trucos, cosas que nos pueden venir bien o mal en función de muchas circunstancias. Algunas las controlamos y otras no. Al final, a uno le puede venir bien y a otros le puede venir mal.
depende quizá también de la propia comisión, en fin, cosas que controlamos y cosas que no. A mí particularmente me vino bien porque ya sabía a lo que me enfrentaba, me había visto las preguntas, pero entiendo que no siempre tenga por qué ser así. Entonces, cada cual tiene que encontrar la vía o el camino con el que se sienta más cómodo y que entienda que puede ser más beneficioso. Puede ser, ya digo, en el mismo tribunal o en otro tribunal, o no acudir a ningún tribunal y simplemente puede estar tranquilo en casa y el día de la prueba ir y ya está. Y cualquiera de las opciones pues tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero cada uno tiene que valorarlas y, y llevarla a cabo. De ahí no le veo ningún inconveniente. Mm. Vale, pues pregunta María Rosa, dice, entre el 11 de abril y el 27 de abril, ¿cuántos días tardan en dar los resultados para saber si nos tenemos que presentar a la lectura del supuesto? Mm. Normalmente suele ser en torno a 10 días. Realmente no es necesario esperar tanto. Quiere decir, al día siguiente o a los 2 días como muy tarde ya suelen dar lo que son las plantillas de respuestas del teórico. Entonces, incluso, aunque en la página web del Ministerio de Educación salga esa plantilla de respuestas, incluso el día antes, pues los grupos de la gente que nos preparamos en la acción educativa en el exterior ya empiezan a salir, pues, cuáles son las respuestas correctas, porque la gente está, pues eso, tenemos ganas de saber si hemos pasado o no, si estamos por poco, y entonces ya suele haber una pre-plantilla elaborada por gente ajena al ministerio, ¿no? Que ya nos da una idea. Es decir, al segundo o tercer día ya podemos saber prácticamente con total seguridad si hemos aprobado o no. Es verdad que tenemos que estar pendientes también de la anulación de algunas preguntas, porque si hay preguntas que no están claras, se pueden anular. Si hay preguntas que pueden ser respondidas por dos opciones, pues también se podría anular. Entonces todo eso entra en juego. Y luego eso también va a variar. Es verdad que si se anula una pregunta, pues hay cuatro reservas. Raro sería que se anulasen todas. Pero bueno, es verdad que hay un margen en el que podemos saber a ciencia cierta o próximo al 100% si hemos aprobado o no con esas plantillas. Y luego toca esperar, eso sí, a la confirmación final, que suele ser en torno a 10 días aproximadamente. Vale, gracias. Otra pregunta a ver, pregunta Irene, dice, aunque te presentes para un centro de habla española, ¿te pueden preguntar en otro idioma acreditado? Pueden preguntarte los que esté acreditados. Normalmente cuando te presentas, ya en la propia eh, en el propio documento en el que salen las listas de las personas que se presentan, ahí vienen los idiomas reconocidos. Y luego, de hecho, en tu comisión, la comisión a la que tú vas, va a estar definida también por las personas, o sea, por los idiomas en los que tienes reconocidos, ¿vale? Pues, por ejemplo, en mi caso era portugués e inglés, porque una de mis opciones, la primera era Colombia, pero la siguiente era Brasil, era Portugal, era el Reino Unido, y entonces en mi comisión había miembros del tribunal que, pues, hacían las preguntas en portugués y otro miembro que hacía las preguntas en inglés y nos convocaban no solo por orden de lista, sino también teniendo en cuenta eso, que el día que fuésemos hubiese, pues eso, las preguntas que se hiciesen iban a ser en esos idiomas. Normalmente eso también se suele tener en cuenta a la hora de las convocatorias, sí. Vale, a ver si espero no saltarme ninguna. Dice, ¿cuántos años de preparación se necesita para presentarse al examen? ¿Cuántos, perdón? ¿Cuántos años de preparación se necesitan para afrontar el examen? Pues no hay respuesta posible a esa pregunta. Es decir, al final va a depender mucho de cada uno de nosotros y nosotras, de la disponibilidad que tengamos, de nuestras condiciones familiares, personales, de lo que nos rodea. A veces algunos le pueden dedicar más tiempo, otros menos. Entonces, no hay una pregunta fija y también depende incluso de la especialidad, incluso de las propias em,
peticiones que se hacen. Yo puedo querer ir a un centro y sé que entonces dependo de las plazas que saquen en ese centro. Pero si tengo pues, unas opciones más amplias, pues voy a tener más posibilidades de tener más plazas antes. Entonces no hay ni un mínimo ni un máximo. Hay gente que le dedica mucho tiempo, varios años para poder obtener la plaza por diferentes circunstancias, otros que le dedican menos. Entonces Vale. no hay Y pregunta fija. preguntan a Isabel, dice, ¿se puede ir solo al examen teórico y entrar en listas? Eh, Realmente las listas se elaboran de la siguiente manera. O sea, te presenta el examen, al teórico. Si no pasas directamente, pues te quedas con la puntuación del teórico, la que sea. La gente que pasa va al supuesto práctico, defiende la entrevista. Puede haber gente que suspenda el supuesto práctico, gente que apruebe, ¿no? Siempre va a haber suspenso en el supuesto práctico también. Y la lista final de personas que pueden ir al exterior, ojo, no como, o sea, los que están adscritos temporalmente, es decir, los que tienen plaza por un periodo de 2 años ampliable hasta 6, en el caso de docentes, asesores técnicos diferentes, toda esa gente tiene que haber aprobado todas las partes. Si no apruebas, formas parte también de la lista, pero te quedas abajo. Y la lista, si os fijáis, mirar años anteriores, podéis ver que la lista está compuesta en orden en función de los que han aprobado cada una de las fases y luego en función de la puntuación que van sacando. Pero toda esa gente va a aspirar única y exclusivamente a las comisiones de servicio que puedan ir saliendo, que son las vacantes que quedan después del proceso, básicamente. Mm. Vale. Dice, si no, bueno, tiene que ver con lo que acabas de decir. Dice, si no se aprueba, existe la opción de solicitar comisión para solo un año. Entiendo que, claro, si te quedas de los primeros y te Sí, llaman, sí, pero bueno. correcto, existiría esa opción. O sea, realmente las comisiones de servicio son, uno, en función de las vacantes que quedan, y dos, van por orden de la puntuación que hayas quedado no habiendo aprobado, o habiendo aprobado también pueden ir en comisión de servicio, también otra opción si no has obtenido ninguna de las peticiones que hacían. Vale, Y pregunta entonces, acá. Sí, mm, vale, vale, sí, perdón. vamos, que la respuesta es que si puedes ir en comisión de servicio, además siempre un año, las comisiones de servicio son únicas y exclusivamente un año y se renuevan anualmente. Carmen hace una pregunta muy interesante. Dice, me gustaría saber que al haber tratado de optar a varios centros, si solo contextualizaste el de los Reyes Católicos, el práctico. Sí, sí. Se contextualiza solo uno. Es decir, tú eliges normalmente, o sea, no hay una norma escrita, pero lo normal, lo lógico es que tú contextualices en el centro de tu primera petición, tu primera opción. Digo que no hay una norma escrita. Quedaría un poco raro contextualizar en la segunda o la tercera, ¿no? Tú estás pidiendo primero por una y entonces contextualizas en esa. Y ya está. O sea, no te sales de ahí. Es decir, aunque hayas pedido, pongamos un ejemplo, la primera opción, un centro de titularidad, y la segunda, una ALCE, que son completamente diferentes. Pero tu supuesto práctico es sobre el centro de titularidad y todo lo que va alrededor. ¿Qué puede pasar? Que en la entrevista te pregunten, oiga, usted ha puesto, además del centro de titularidad, ha puesto como segunda opción un ALCE. ¿Puede explicarme en qué consiste un ALCE? ¿O puede desarrollar más? Eso podría darse. ¿O qué diferencias pueden existir entre un centro de titularidad y un ALCE? Eso se puede dar, pero tu supuesto práctico es de tu primera opción y lo desarrollas siempre en torno a eso. Julián, te voy a pedir por favor que no vayas contestando las preguntas. Lo digo porque es que me desordenan, se van actualizando y entonces a lo mejor puede ser que se me salte alguna de las preguntas que están haciendo las compañeras. Em, a ver, espera un momento, vuelvo arriba por si acaso. Dice Ana Isabel, ¿cuál es la menor puntuación para optar a un puesto en el exterior? Pues pregunta que tampoco puedo contestar. ¿Por qué? Porque depende de muchos factores. Depende de las plazas que salgan para determinados centros, de las plazas que salgan por especialidad, incluso de los propios cuerpos. Todo eso son factores que influyen en la nota final. Tendencias, pues normalmente hay países que tradicionalmente venían adjudicándose las plazas con puntuaciones muy altas, pues por ejemplo el Reino Unido. Eso también ha ido variando porque ahora las condiciones después del Brexit
se han modificado en términos de visa, de un examen de inglés que tienes que hacer después de haber aprobado, etc, etc. Entonces, bueno, todo eso ya veis que incluso a lo largo de los años puede ir variando. Yo os recomiendo que si queréis saber exactamente qué puntuación mínima debería estar sacando para poder optar a una plaza en adscripción temporal, que os fijéis en las adjudicaciones que se han producido en las últimas convocatorias. Yo hacía ese ejercicio, me metía en la página del ministerio, en cada uno de los concursos y veía dentro de la resolución donde se aprueban las inscripciones temporales, si yo estoy interesado en Colombia, pues miraba, bueno, las plazas de primaria, cuánto iba a llevar, qué puntuación iba necesitando la gente, 21, 22, 19. Todo eso varía en función de cada año, porque puede haber más o menos plazas, incluso la gente que se presente puede subir más o menos la baja, o la nota, y las especialidades también. Hay especialidades que si sale una plaza, dos o tres, en todas las que hay, en todos los diferentes centros o programas, pues obviamente puede haber más competencia. Luego hay muchas plazas en Marruecos, entonces, bueno, pues ahí también puede variar la nota, es decir, que hay muchas casuísticas. Vale. Bueno, que te agradezco, Julián, la labor que estabas haciendo. Solo que es que me desordenaba las preguntas y había veces que no sabía si me estaba saltando alguna. A ver, María Rosa, las vacantes que se crean para comisiones de servicio, ¿será porque quizá hay docentes que renuncian durante el curso o porque se crean nuevos puestos de trabajo en el exterior? Bueno, las comisiones de servicio pueden ser por varios motivos. Principalmente las comisiones de servicio son porque queda vacante la plaza durante el proceso ordinario. Y eso viene regulado en la legislación. Cuando lo estudiamos, hay unos apartados que hablan sobre este tipo de cosas. Y de hecho, si os fijáis, en las convocatorias anteriores hay una resolución donde salen las adjudicaciones y en esa misma resolución las vacantes como anexo. Vacantes. ¿Por qué? Porque la gente que ha aprobado no ha pedido para esa plaza o para esa especialidad. Mm, Normalmente son esos los motivos que llevan a que haya vacantes en determinadas plazas. Pues de Marruecos, puede ser de Brasil y en determinadas especialidades puede ser, ¿vale? Es el elemento fundamental para la creación de una comisión de servicio. Luego puede ser que en determinadas ocasiones se cree una necesidad que no haya surgido antes de la convocatoria que se hace en octubre-noviembre y que entonces, por lo tanto, no había entrado dentro de las plazas convocadas. Y entonces, como existe esa necesidad para cubrir todo el año, se puede crear en comisión de servicio. Pero lo normal es que ya digo que se cubra porque no sean, que las comisiones sean porque han quedado desiertas esas vacantes. Y el resto se cubren con personal interino. Porque en muchas ocasiones las sustituciones que se generan a lo largo del curso se cubren con personal interino, no con comisiones de servicio que son durante un año, sino con personal interino, que ya sabéis que tienen incluso otras condiciones laborales diferentes, que no cobran el complemento de extranjería, que están, bueno, ya digo, incluso que cada país tiene su propia lista de interinos con sus convocatorias para poder participar en esos procesos. Sí, bueno, que son mucho peores las condiciones del personal interino, efectivamente. Mm. Carmen dice, ¿en algún momento saldrán con especialidad de PT? Buena Ya L. pregunta. PT y AL, sí, todo lo que... Pues mirad, es una muy buena pregunta y es una de las grandes demandas de la acción educativa en el exterior, de los sindicatos y todos los docentes que están en el exterior, porque no existe, por así decirlo, estos perfiles. El único perfil que existe, sobre todo en el centro de titularidad del Estado español, es el orientador educativo y que obviamente pues al final está expuesto a atender a un gran número de alumnado. Eh, lo ideal y lo que se está pidiendo es que se contemple la atención educativa y que perfiles como PT y AL estén incluidos dentro de esas convocatorias. Si os fijáis, las instrucciones que se regulan, pues, por ejemplo, los centros de titularidad son de 2005, ya han pasado 20 años, están más que desfasadas.
y una de las propuestas es que pueda incluirse la atención educativa dentro de estas instrucciones y que por lo tanto se regule la necesidad de que en las convocatorias aparezcan estos perfiles. Yo creo que sería más que deseable que pudiese ser así, pero pues debe regularse para que se incluyan esos perfiles profesionales que son muy necesarios en los centros educativos en el exterior. Pero no puedo decir un sí rotundo ni si finalmente se llevará a cabo, pero espero y deseo que pueda en un futuro no muy lejano ser así. Julián comenta que hay una excepción que Andorra sí que cubre, pero con gente contratada directamente por el gobierno andorrano. Que es interesante, a lo mejor lo ideal sería que salieran al concurso, pero bueno, para tenerlo en cuenta por si alguna persona su supuesto lo va a hacer sobre Andorra, pues para que lo tenga en cuenta, para que lo pueda contemplar en cuanto a las medidas. Ujú. Dice Marta, que no ha escuchado bien lo de los interinos, si le pueden llamar en cualquier momento del año. Sí, sí, sí. Ahí incluso puedo decir que la normativa que regula la elaboración de las listas de interinos en cada una de las consejerías de educación que gestionan la educación se aprobó hace poquito, ¿vale? El curso, el 2025 o 2024. O sea que es relativamente reciente. Entonces, cada consejería elabora sus listas de interinos, ¿vale? Elaboran su proceso, se actualizan cada año. Entonces, si hay alguien interesado, pues a mí me gustaría quizá trabajar como interina en Marruecos o en Brasil. O, bueno, Brasil es más complicado, pero incluso en Colombia. Pues entonces tiene que estar pendiente a cuáles son esos procesos en los que se convoca la elaboración de las listas. Y luego te pueden llamar en cualquier momento, porque es verdad que en el exterior se tarda habitualmente más en cubrir esas bajas del profesorado, más que en otros territorios del Estado español. Pero obviamente si son bajas de larga duración, de un mes, de dos, pues sí o sí se tienen que cubrir de alguna manera y se cubren con listas de interinos, ¿vale? Y entonces se cubren en función de cuando surgen las necesidades. Si, por ejemplo, fuese ahora en febrero, que se sabe que hay un profesor de baja que va a estar durante 2 meses, previsiblemente, no van a estar 2 meses sin profesor, entonces se inicia ese proceso de intentar cubrir esa baja mediante la lista de interinos. Pero una duda, José Manuel. La lista de interinos, para pertenecer a la lista de interinos, no puede ser funcionario de carrera. No, Claro, si que, si la pregunta va en esa línea, obviamente no. O sea, es personal que no está en activo, que no está trabajando. sí, que en lugar de que a lo mejor está en la lista de interinos de su comunidad autónoma y además está en una lista de interinos, a lo mejor de Portugal, porque cumple los requisitos de idioma y los requisitos que ponga Portugal. Y entonces, pues si le llaman de Portugal antes que de su comunidad autónoma, por lo que sea, pues podría incorporarse allí, ¿no? O sea, pero que Correcto, quiero decir que las sustituciones que se hacen en el extranjero nunca van a ser cubiertas por personal funcionario de carrera. Lo digo un poco por aclararlo, sí. porque entiendo que aquí prácticamente todo el mundo que si se va a presentar el examen es porque funciona de carrera. Entonces, un poco por aclararlo, que sobre todo si tenéis conocidos o conocidas que las pueda interesar. Dice que Ana Isabel si puede preguntar el salario, que entiende que será muy diferente en cada país. Si el salario es diferente en cada país, depende de un coeficiente. Hay un coeficiente que son los módulos de calidad de vida, que hay 2 módulos de calidad de vida. Eso se actualiza prácticamente anualmente y hay una revisión cada 6 meses y entonces va a depender del país en el que estéis, incluso de vuestra situación personal, número de trienios, sexenios, del cuerpo, va a depender si es secundaria o es primaria, va a haber grandes diferencias, no es lo mismo lo que se cobra en Lisboa, por ejemplo, que lo que se puede cobrar en Colombia, Brasil, y también hay una diferencia que es la escuela europea, que también nos presentamos a plazas de la escuela europea, pero el salario de la escuela europea es muy diferente al que se plantea en el resto de programas, porque se ya, pues por así decirlo, va por otra vía, ¿no? Hay unas escalas que el propio estatuto de la escuela europea pues, determina específicamente sobre la cantidad que debe pagar, ¿no? Además del salario base que ya se tiene, la cantidad que tiene que pagarse y que ese normalmente va por escalas, va por años de experiencia laboral docente. ¿Vale? Sí, yo os recomiendo, si queréis, entrar en STES exterior. Os pongo aquí la dirección, ¿vale? Que ahí ponen
Ahí tenemos más o menos las retribuciones, como los coeficientes de los que hablaba José Manuel. Porque lo mismo es interesante, aunque siempre va a ser aproximado, por lo que comentaba de que cada situación es diferente, pero ahí Sí, podía yo, hacer una idea en qué países se cobra más y en qué países se cobra menos. correcto. Luego también hay Excels bueno, que en general han corrido bastante en el ámbito de exterior, que son Excel que ya vienen con una serie de elementos fijos, prefijados, ¿no? Pues sabemos cuál es nuestro salario base, los complementos, tutoría, los sesenios, y tú ahí colocas pues, de qué cuerpo eres, cuántos sesenios tienes, trienios, y el país al que te quieres ir, y normalmente eso ya calcula de manera aproximada el, lo que va a ganar. Ujú. Vale, pues no sé si hay alguna otra pregunta. Si tenéis alguna pregunta, aprovechar ahora que tenemos a José Manuel. Y si no, pues mucho ánimo y mucha suerte para esta semana, que queda la recta final. Ya queda muy poco. Muchas gracias. Listo, pues nada, muchas gracias a vosotros y vosotras por estar además un sábado por la tarde, pero bueno, espero que haya sido útil y mucho ánimo, mucha suerte y esfuerzo en estas últimas 8 semanas que cuestan, pero que bueno, que pueda al final el objetivo es poder tener un destino en el exterior, así que mucho ánimo. Muchas Gracias. gracias a ti, José Manuel, por prestarte. Un abrazo a todos. Venga, un saludo, que vaya bien. Gracias.